Buenas tardes, qué bueno que podemos encontrarnos a través de esta plataforma. Hoy vamos a continuar conversando del tema de la ansiedad. Si has estado sintonizando nuestros servicios y particularmente esta última serie que comenzamos el pasado domingo 19 de abril, empezamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos manejar nuestra ansiedad y qué dice Dios acerca de nuestra ansiedad. Le pusimos como nombre a esta serie Respiro, entendiendo que una de las cosas que necesitamos es buscar un nuevo aire y sobre todo el Señor quiere darnos un nuevo aire en medio de estas circunstancias. Cuando Dios creó al ser humano, sopló aliento de vida sobre él y generó toda una oportunidad de poder manejar la creación, lo que estaba frente a él. Y sin lugar a dudas estamos en una situación bastante desafiante en el mundo a través de lo que estamos experimentando con esta pandemia. Pero en nuestra congregación, en nuestra iglesia, lo que hemos querido es desarrollar una serie de mensajes que tengan que ver específicamente con la ansiedad. Y hoy tenemos la bendición, la oportunidad de poder contar con una persona que para mí es bien significativa y que fue parte de las personas que pude pastorear cuando era pastor en la Iglesia de Discípulos de Cristo en el barrio Borinquen de Caguas. Tuvimos una muy buena relación. Hoy está fuera de Puerto Rico y haciendo su ministerio y también trabajando como maestro, aunque hay unas cuantas cositas que me estoy enterando nuevas que está haciendo. Y escribió un libro que se llama Aprendiendo a Vivir en Paz y me parece que es una gran herramienta y que inclusive lo he utilizado con personas que experimentan este tipo de situación en algún momento y he querido invitarlo para que sea parte de esta conversación. Yo voy a invitar aquí a Christopher que se añada. Christopher, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, bueno estar aquí, así que súper agradecido por la oportunidad. Sí, cuando yo comencé a pastorear en Metropolitana tuve como un déjà vu porque el líder de alabanza de la iglesia se llama Christopher Villafañe. Uno de estos líderes de alabanza en Borinquen era Christopher Velázquez. Estoy en todos lados. Sí, y los dos obviamente con mucha pasión por enseñar, por adorar y por acompañar a la juventud. Christopher, algo que cuando estabas congregándote con nosotros y compartiste conmigo, es que pasaste por una situación de ansiedad en un momento dado de tu vida y siempre fuiste bien abierto para hablar de este tema públicamente y yo creo que eso es algo de los beneficios y de los valores que te caracterizan porque ahí hay mucho de tu humildad y de tu apertura y sé que muchos fueron beneficiados con esto. Cuéntame, Christopher, ¿quién eres tú, de dónde tú vienes y cómo empezaron estos asuntos de los ataques de ansiedad, los ataques de pánico? Claro. Bueno, pues Christopher Velázquez, vivimos acá hace 2 años ya que estoy con mi esposa Yarelis. Vivimos acá en la ciudad de West Palm Beach y han sido 2 años bien bonitos por acá. De verdad que Dios nos ha bendecido grandemente y entre las cosas que han sucedido es que hemos podido continuar sirviendo al Señor desde acá de nuestra iglesia Christ Fellowship. Y bueno, en cuanto a los ataques de pánico, pues esto fue para allá, para el 2007, casi terminando 2007, donde todo sucedió una noche que estaba, ¿verdad? Yo creo que he compartido con usted, una noche me estoy lavando la boca, listo, ready para dormir, y de la nada comienzo a experimentar taquicardia, sudoración, una adrenalina increíble, un pensamiento tras otro de que me iba a morir, de que algo malo me iba a pasar, y salgo corriendo, así como estaba, en lo que tenía puesto en la noche, para afuera, comienzo a correr afuera, y yo recuerdo que le decía, yo lo que le decía al Señor es que me diera otra oportunidad, pensaba que me iba a morir. Terminamos en sala de emergencia, ahí me hacen todas las pruebas, ¿verdad? El corazón, me hicieron muchas pruebas. Yo no quería dormirme porque yo pensaba que si yo me dormía, ahí me iba a quedar. So, nada, termina la noche, no encuentran nada. ¿Verdad? Los mismos episodios se repiten al día siguiente. Y en esta ocasión terminamos en Benonita, en Calley. Y allá, pruebas yo creo que más profundas, ¿verdad? Para descartar y nada, ¿verdad? Terminan los doctores sugiriendo que entonces vaya donde un psicólogo, una psicóloga. Para que Okay. O sea, no es que estabas teniendo un ataque al corazón, no estabas teniendo un problema de alta presión, era un asunto estrictamente emocional que estabas atravesando. O sea, así incluso me llegué a ir a donde una cardióloga para hacer pruebas, lo que el Holter, ¿verdad? Una noche completa con eso, una serie de estudios para descartar y bueno, no había nada estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué edad tenías en ese momento, Christopher?
En ese momento tenía mis 18 años. 18 años, estaba recién entrado a Calley, a la UPR Calley. Estaba todo bien, no había nada malo sucediendo. A todo esto, cuando yo pienso en eso ahora, sí me viene a la mente como una olla de presión, algo que yo venía acumulando desde hace muchos años con cosas que viví, por ejemplo, el divorcio de mis padres, cosas como esas que quizás se juntaron, y al llegar a la universidad, una etapa de transición, algo nuevo, muchas decisiones, pues yo creo que eso fue lo que explotó, pero en el momento del pánico yo no estaba pensando en eso, o sea, claro, simplemente un episodio, ¿verdad? Y cuéntame, ¿tú asistías a la iglesia, estabas activo en la iglesia, participabas en alguna actividad deportiva o simplemente estabas acumulando todos esos estresores que tenías de lo que acabas de compartir de tu familia? Para ese tiempo, o sea, siempre he asistido a la iglesia con mi mamá, ella siempre nos ha llevado a la iglesia, pero honestamente nunca, yo participaba en todos los campamentos, todas las reuniones de jóvenes, pero no había, ¿verdad?, este deseo de relacionarme con el Señor, de tener mis espacios de oración, mi disciplina, pues nada de eso existía. Yo simplemente iba a la iglesia, tenía el temor del Señor, conocía, pero nada más estaba pasando. O sea que, y en ese momento estoy estudiando y estoy practicando deportes. Siempre, ¿verdad? Me han encantado los deportes. Y de hecho, tú estabas estudiando para ser maestro de educación física. Sí, y eso es lo que estaba estudiando, porque en aquel momento, cuando llegó a Calley, estaba jugando béisbol. Así que yo creo que toda mi vida giraba, ¿verdad? En torno a lo que son los deportes. Así que era un joven activo, joven sano, nada, ¿verdad? Muy respetuoso, ¿verdad? Claro, o sea, de valores, tranquilo. Claro. Estoy consciente que tu mamá y tu padrastro ya estaban casados y son personas activas en la iglesia, sí, con un ambiente saludable. Así que obviamente no hay este asunto de la ansiedad y los ataques de pánico que nos pueden ocurrir a nosotros. No quiere decir que somos menos cristianos o faltos de fe. Nos puede ocurrir a cualquiera. Eso es así. Yo pienso que incluso cuando entramos en ese debate, complicamos la cosa más y añadimos más ansiedad, porque entonces, tras que estamos tratando de luchar con esta ansiedad y el pánico, tenemos otra lucha adicional que es cuestión de la vergüenza, ¿verdad? De que cómo es posible que yo esté pasando por esto, ¿verdad? Así que, definitivo. Háblame de eso, porque me dijiste algo que para mí es importante y yo estoy seguro que hay varias personas que nos están viendo. Yo estoy seguro que mucha gente va a sintonizar esta entrevista. Claro. Y como la ansiedad es algo bien abstracto, es decir, no es concreto, no es como decir, tengo un dolor de barriga o me está doliendo la espalda, no me puedo levantar o inclusive tengo dolores de cabeza. La ansiedad es algo pues abstracto, es emocional, es algo que nosotros no podemos identificarlo de una manera tangible, concreta para que alguien lo vea. Y entonces pues lo tendemos a esconder más porque nos da un poquito de vergüenza. ¿Cómo reconciliar este asunto de la vergüenza con la fe y sobre todo con abrir el corazón para salir de esta situación? Definitivo. Basando, ¿verdad?, en mi experiencia, yo creo que yo empecé con ese debate también en cierto punto cuando yo decía, ¿por qué no estoy teniendo un progreso? Porque nada está pasando, estoy más activo en la iglesia, estoy haciendo todo lo posible. Sin embargo, continuaban estos episodios. Así que llegó un momento dado donde yo creo que mi perspectiva cambió totalmente, porque entonces yo dije, ok, si este asunto de yo ser cristiano, lo que me está generando más ansiedad y está complicando la cosa, entonces algo está mal. Y fue entonces que entendí que por el hecho de yo ser cristiano, una persona de fe, yo no puedo tener una expectativa, o sea, mi expectativa debe ser en que yo voy a poder enfrentar esto de una forma diferente, de una forma quizás más efectiva, porque tengo conocimiento de la palabra, he puesto mi fe en el Señor. O sea que la única expectativa por el hecho de que yo soy cristiano, lo que yo voy a esperar de mí es que voy a tener unas herramientas para bregar con esto. No voy a esperar que porque soy cristiano, no lo voy a sentir. No voy a sentir el miedo, no voy a sentir el pánico. Eso no me va a dar vergüenza. No sé si me hice entender, ¿verdad?, con eso, pero es como que lo único que voy a esperar por el hecho de que conozco al Señor
es que mi forma de enfrentar esta situación va a ser diferente. Voy a ir primero de rodillas, ¿verdad? Primero en mi tiempo de oración y luego enfrento estos dos ataques de pánico. Pero en mi humanidad, o sea, voy a pasar por esto. Seguro, seguro. Yo pienso que muchas veces cuando leemos un texto como el de Pablo que dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pues pudiéramos pensar que entonces la vergüenza de nosotros decir que somos frágiles, pues no es correlacionada con ese texto cuando realmente el evangelio es poder porque puede ayudarnos a transformar ese escenario que nosotros vivimos, ¿verdad? Y que cuando Pablo inclusive le dice a Timoteo que se presenta ante Dios como un obrero aprobado, lo que no tiene nada que avergonzarse es que use bien la palabra de verdad. Entonces, podríamos decir que sea honesto, que sea sincero, que hable abiertamente de las situaciones que está atravesando en esa situación. Algo con eso, pastor, que me acuerdo es que algo bien importante en este proceso, y para mí lo fue, es la aceptación, claro. aceptar que tengo esto, aceptarlo y enfrentarlo entonces, ¿verdad? Con las herramientas que hemos recibido en la palabra. Ok. Recuerdo que cuando empezamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Para los que no conozcan a Christopher, yo empiezo a pastorearlo un poco más adelante, ¿verdad? Él llega a nuestra iglesia, me parece fue como en el 2014 o 2015, y en aquel momento pues empezamos a conversar. Yo no fui el pastor de él en ese momento, pero me agradó muchísimo escuchar la historia de quién fue tu pastor en ese momento, que un muy buen amigo, el pastor Héctor Soto de la Iglesia Bautista, que él fue una parte bien importante en tu proceso de recuperarte. Y recuerdo que me hablaste de tu familia, en este caso de tu mamá, involucrada en el proceso, del pastor, obviamente la iglesia involucrada en eso, y también de tu psicóloga. Es decir, hubo un proceso multidisciplinario donde tuviste apoyo de la familia, tuviste acompañamiento espiritual y también tuviste algún tipo de dirección terapéutica en este proceso. ¿Puedes hablarme de eso en el proceso de tu manejo de ansiedad? Definitivo, sí, o sea, yo creo que siempre digo que esas tres cosas fueron como una bomba, o sea, fueron tres cosas que se combinaron y que definitivamente Dios usó, hablando, ¿verdad? Como en el orden, ¿verdad? Que usted lo mencionó, en cuanto a mi pastor, que en aquel momento fue mi pastor, Héctor Soto, abrió las puertas de su hogar para que... El único problema de Héctor es que es fanático de Boston, todo lo demás de él es bueno. Lo demás está bien, todo lo demás está bien, menos ahí. Pues el pastor Héctor abrió las puertas de su hogar a la hora que fuera para escucharnos a mí y a mi mamá. Simplemente, me acuerdo, o sea, a la hora que fuera nos sentábamos, yo contaré lo que me estaba pasando. Siempre nos faltaba, ¿verdad?, una palabra de apoyo, una oración. Y también el pastor Héctor William, que inclusive eran vecinos en ese tiempo. Claro. Y lo mismo yo iba allá o caía acá, o sea, fueron tremendos, definitivamente. Y también, bueno, mami era la que me llevaba allá a la hora que sea, o sea, que el support, el apoyo de mami estuvo, o sea, otra cosa. Mami, incluso yo he contado esto en las veces que he hablado de mi testimonio, yo no podía dormir si no, yo no me estaba agarrado de ella. O sea, a ese nivel esto llegó. Y quiero, ¿verdad? Y de esta forma, ¿verdad? Por este medio también honro a su esposo, a Miguel, porque ellos estando recién casados en ese tiempo, o sea, yo invadí su privacidad y simplemente yo tenía que estar con mi mamá para poder, aunque sea, agarrar algunas 3 horas o 4 horas de descanso. O sea, que el apoyo de ella, el entenderme, el levantarse a veces, o sea, yo no sé si, ¿verdad?, aquellos que están escuchando quizás han tenido a alguien que está pasando por episodios de pánico, pero es difícil cuando tú escuchas a alguien de momento levantarse, gritar y tocar la puerta del cuarto, como que... Y mami, ella soportó todo eso, o sea, fue increíble su support. Y todas las citas, hay que ir acá, ella estaba allí conmigo. So. Así que la familia, en una situación como esta, no debe recurrir a ay, son cosas tuyas, o a ridiculizar o a menospreciar las sensaciones que tenemos. Y obviamente es importante decir esto porque puede ser que la familia en algún momento pueda sentirse como que agotada también por los múltiples diálogos o posiblemente estados anímicos cambiantes
La familia es importante y posiblemente quien está atravesando por un espacio de ataque de pánico o de alta tensión, ansiedad de las personas que nos están escuchando, posiblemente es el marido, posiblemente es la esposa, posiblemente alguno de los hijos, alguna persona que esté en la casa, y obviamente en este asunto del encerramiento, de la cuarentena, puede ser más complejo en esa situación. Pero también estuviste involucrado con una psicóloga en ese proceso. O sea, no estuviste sola, o sea, tuviste el apoyo espiritual, tuviste el apoyo de tu familia y también te estuviste un apoyo terapéutico. Cuéntanos de eso. Estuve, ¿verdad? Yo nunca pensé en mi vida ir a un psicólogo, ¿verdad? Porque el concepto que uno, ¿verdad? En aquel momento tiene en la mente si voy al psicólogo, o sea, estoy mal. Pero dado a lo que estaba pasando y lo grave, ¿verdad? De la situación, yo ni lo pensé 2 veces. Yo simplemente cuando la cardióloga que lo sugirió, yo dije, yeah, let's do it, hay que ir. Así, y bueno, y con mami no había opción, o sea, iba. So, los que conocemos a Diana sabemos que eso es the chief. So, nada, llegamos allá y de las primeras cosas que sucedió, que siempre me gusta compartir, es que ella lee una serie de síntomas para darme, ¿verdad? Como un prediagnóstico, si eso hace sentido. Y ahí comienza el tratamiento, la doctora Mirelsa Modesti, allá en el Menonita en Calle. Y fue tan y tan especial, o sea, ella, al enterarse, ¿verdad?, de las cosas que yo estaba haciendo, que me estaba involucrando a la iglesia, ella utiliza cosas ¿verdad?, basadas en mi fe y diseña sus actividades y sus estrategias para mí. Por ejemplo, algo tan simplemente como un ejercicio de respiración, pues ella la acompañó con una palabra que me diera seguridad, alguna oración, ¿verdad?, que me diera seguridad. Y fue un súper, súper especial el tratamiento. Yo estoy bien, o sea, yo estoy muy, muy feliz de que dije que sí a recibir esa ayuda profesional. Y sin ningún tipo de vergüenza, incluso ella fue parte de eventos, de cosas que hicimos después. Fue algo bien, bien clave en mi proceso. ¿Puedes decirme eso de los eventos, verdad? Porque recuerdo que me hablaste de estos eventos cuando te estuviste congregando con nosotros y eso obviamente eventualmente surgió en un libro que quiero que hablemos un poco acerca de eso en unos minutos, pero ¿cómo se llaman esos eventos y qué fue lo que tú hiciste y particularmente hacia quién estaban dirigidos? Pues mira, esos eventos surgen, es gracioso porque cuando uno está pasando por algo como eso, tú haces como tantas promesas, porque tú lo que quieres es salir y que Dios ponga su mano y salir. Y yo decía, Señor, si tú me sacas de aquí, yo quiero hacer algo, yo quiero bendecir los que están pasando, ¿verdad?, por ataques de pánico, algo vamos a hacer. So, nada, me dan de alta de todo esto y estuvo ahí la idea de hacer un evento, traer la doctora que me atendió para que pudieras ofrecer unas herramientas desde su preparación, su expertise, y traer también a un pastor para que compartiera, ¿verdad?, desde la palabra. O sea, nada, se llamó Echando Fuera el Pánico. Fue en el 2009, si no me equivoco. Kevin me hizo la promoción. Kevin del 2009 me hizo la promoción. Kevin es el hermano de Chris, por si acaso, si alguien no lo sabe. Yeah. So, hicimos el evento, fue la doctora Liz Millán y compartió herramientas, fue mi doctora Mirelsa Modesti y fue tremendo. O sea, yo salí de esa noche tan satisfecho y para mí fue como el cierre de verdad de ese capítulo de eso que viví. Fue bien especial. Ok, eso surgió en este libro, ¿verdad? Está aquí este libro que yo tengo ahí que se llama Aprendiendo a Vivir en Paz, de Christopher Velázquez Díaz. Dice, enseñanzas prácticas para disfrutar a plenitud la paz de Dios. Yo todavía recuerdo cuando Christopher llegó a la oficina pastoral allá en Borinquen y me habla de que está escribiendo este libro. Yo le dije, pues fíjate, yo casualmente trabajo con especialidades juveniles en la parte de los libros en aquel momento y empezamos a conversar y hasta que ya el libro estaba prácticamente afuera. Fue como unos hints bien básicos de cómo poder terminar este libro. Pero recuerdo que en algún momento hablas de que tuviste como algún tipo de bitácora, de escribir lo que estabas atravesando y cómo estabas creciendo, que eventualmente se transforma en este libro. Sí. ¿Qué herramientas, antes de entrar en el asunto de la pandemia, tú le puedes dar a las personas que están atravesando por ataques de ansiedad? Porque ahora no es un asunto exclusivo de un grupo. Estamos hablando que todo el país está encerrado. Eso es así.
Hay algunos pues que tienen un espacio más amplio para caminar en la casa, otros están encerrados en apartamentos, algunos tienen sus niños estudiando, más trabajando a la misma vez, más lo que nosotros escuchamos de las noticias, más las circunstancias que están ocurriendo. ¿Qué rutinas, hábitos y ejercicios usaste y que te ayudaron a manejar esta situación? Wow. Primero, yo comenzaría con lo siguiente. Antes de poner en práctica algo y todo lo demás, yo creo que tener ese espacio para, primero lo que usted dice, saber que hay muchos pasando por lo mismo. O sea, tengo que entender, cuando yo entiendo que mi caso no es el peor y que hay otros viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, eso de alguna manera a los que hemos pasado y los que han pasado por esto, les da paz porque dice, ok, yo no estoy solo en esto. Uh-huh. Automáticamente da un shift. Son muchos. Algo definitivamente que es algo que practico incluso todavía y está en el libro, es una práctica que comparto en el libro, es ser cuidadoso en las cosas que escucho. Definitivamente es como andar con un filtro constante con aquello a lo que me expongo y escucho. Más en este tiempo que estamos constantemente bombardeados por las noticias, incluso queremos mantenernos al día con lo que está pasando. Yo creo que para mí algo bien sabio es establecer un orden, o sea, hasta qué punto voy a escuchar, cuánto contenido, ¿verdad?, de lo que voy a consumir, porque sé que si me quedo, en mi caso, si estoy ¿verdad?, toda la tarde escuchando, ya yo sé incluso que eso me puede afectar en la noche. Eso se va a ver reflejado en la noche. Tomar esas medidas, por ejemplo, como establecer un orden del contenido que voy a escuchar, cómo lo voy a filtrar y todas estas cosas definitivamente es clave. Y algo que usted dijo y se me fue de pronto, pero yo diría empezando por ahí. No, en mi caso, yo siempre digo lo siguiente, pastor, cuando yo comparto mi testimonio, mucha gente dice, bueno, pues ya tú no pasas por nada, o sea, ya todo es paz, todo es armonía. Sin embargo, cuando yo hablo de mi testimonio, algo que me gusta especificar es que yo digo que mi milagro fue tan pronto yo retomé el control de mi vida y mis pensamientos, definitivamente Dios hizo la obra en mi vida, cuando yo pude retomar el control de mis pensamientos. O sea que eso quiere decir que hoy en día yo todavía me tengo que cuidar. Yo reconozco que soy sensible a ciertas cosas que quizás a otros no le afectan, pero a mí me pueden afectar. Por eso ahora, en esto de esta pandemia, yo he establecido un control en el contenido que consumo. Y en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que es lo primero, mi primer consejo que yo daría. Así que, y cuando hablas de control, obviamente hablas de lo que consumes de noticias. Claro. Y que nosotros tenemos noticias tanto que las vemos en la prensa, debo decir en la televisión, en la computadora, en las notificaciones del celular o de la tableta. O sea, que si ya tenemos notificaciones activadas, cada cierto tiempo nos llegan. Yo no sé si tú estás suscrito a los periódicos todavía de Puerto Rico, pero aquí no falla. Antes de las 7:30 de la mañana viene la notificación de la cantidad de personas contagiadas y fallecidas. O sea, eso es todos los días. Eso antes de las 8 de la mañana, por no decir a las 7 de la mañana, esa notificación siempre está ahí, ¿verdad? Y obviamente pues las personas están o alertas o se asustan más. Nosotros tenemos inclusive el recordatorio del toque de queda. Cerca de las 6:30 de la tarde llega un mensaje que dice como que ya es tiempo de volver a la casa, que no podemos estar en la calle. O sea, que aún nosotros tenemos, por lo menos desde que nos levantamos y hasta el momento que nos dicen que tenemos que estar encerrados en nuestras casas, en el caso de los que están fuera, dos alertas que nos indican tanto de lo que está pasando y de lo que no podemos seguir haciendo. Entonces, pues obviamente puede generar un poquito de estrés en algunas personas, sin hablar de todas las entrevistas que escuchaste de un reportero, de todas las noticias que escuchaste. Y del trabajo que uno tiene que hacer durante el día, porque el hecho de que quizás no están en la calle, están trabajando remoto, pero como es mi caso, yo estoy con mi hija que está tomando clases durante el día y las clases que ella tiene, pues yo tengo que ayudarla. Cuando es contenido nuevo, tengo que también ayudarle porque los maestros dan su parte, pero yo tengo con papá trabajar ese contenido nuevo, más entender las situaciones que yo atiendo como pastor en este caso y también los asuntos cotidianos de la casa. Así que estableces unos controles como elemento básico para consumir
y para evitar todas esas cosas. Te pregunto, como alguien que experimentó ataques de pánico, Christopher, ¿qué cosas y prácticas estás haciendo hoy para evitar que entres en una recaída o en una reincidencia? Claro. La primera cosa, ¿verdad? Lo que ya le mencioné sobre el contenido, y quería añadir a eso que, por ejemplo, en mi caso, yo quiero saber lo que está pasando en Palm Beach. Yo pongo las noticias que hice en la mañana, escucho, me entero. Como maestro, tengo que saber qué está pasando con las escuelas y todo eso, pero si yo entonces me llevo mi teléfono y cuando me voy a acostar sigo entonces buscando más y más y más, pues entonces ya sé que eso me va a afectar la noche. Y incluso, o sea, ya de por sí yo lo puedo predecir de alguna manera. Ok, esta noche quizá va a ser un poquito difícil por eso, porque no tomé, ¿verdad?, ese control, no tuve esos cuidados. Segundo, yo busco siempre, así mismo, de la misma forma que consumo, ¿verdad?, ese tipo de contenido para mantenerme al tanto y no estar ajeno, busco entonces consumir algo que me edifique. Ahora, ¿verdad?, todos los servicios que hay, todo lo que uno puede encontrar en las redes, lectura, busco entonces consumir algo que me edifique y que me dé como una perspectiva diferente sobre este asunto de la pandemia. Yo he estado escuchando incluso podcasts y mensajes sobre las oportunidades que van a surgir a raíz de esta pandemia, ¿verdad? Que son otras cosas que debemos hablar, como el hecho de que nos tenemos que reinventar. Entonces, cuando yo comienzo a leer todas estas cosas, como que te cambian, ¿verdad?, la perspectiva y desvían tu atención. Eso es lo que yo hago. Y entonces estoy como que expectante. Sé que esto está pasando y que esto es serio, pero definitivamente como que da un shift y comienzas a sentir algo diferente sobre este asunto. Así que contenido bueno también, y definitivamente conectarme. Busco conectarme. En mi caso, que sirvo acá en la iglesia y que hemos continuado con los servicios online, pues ha sido de mucha bendición participar en los tiempos de adoración, en los servicios que se han grabado, porque me mantengo ocupado. He estado con Yari planificando, hey, ¿qué vamos a hacer cuando termine la pandemia? Vamos a arreglar el baño, vamos a arreglar aquello. y esa planificación para después definitivamente es buena, es de bendición. Y conectarme con mi gente, con mi familia, Zoom, todas estas aplicaciones que podemos usar, mantenerme conectado, eso definitivamente ha sido clave para mí, para mantenerme, ¿verdad?, estable, tranquilo, en paz ante todo esto que está ocurriendo. Y para poder, ¿verdad?, yo soy esposo, quiero, ¿verdad?, asumir mi rol de esposo y no estar como que en panic mode y poner a Yarelis en panic mode. Y más Yarelis, que está en el healthcare. Ella es parte de los, ¿cuál es la palabra? Tecnóloga médico, ¿verdad? Tecnóloga médico. Está constantemente revisando las pruebas de los positivos y negativos de COVID porque le llegan a ella. Eso es así. Yo quiero que cuando ella llegue acá, ella pueda encontrar, no llegue a la casa y encuentre un esposo en crisis, que la tenga, sino que algo diferente. Esas son las cosas que hemos estado... Que literalmente, inclusive con este asunto de la pandemia, tu esposa, Yari, está en el front line indirectamente, ¿verdad? No tiene un contacto directamente con los pacientes, pero tiene contacto directamente con las pruebas, ¿verdad? Porque ella es precisamente la que filtra y, ¿verdad?, a través del laboratorio determinan los positivos y los negativos, o los falsos positivos y negativos, ¿verdad? Eran algunas cosas que llegamos a hablar fuera de cámara en algún momento acerca de esto, ¿verdad? Pero digo que el Christopher de antes, si tuviera algo así, o sea, la reacción hubiese sido fatal. Sin embargo, a mí me sorprende cómo incluso ella y yo hemos conversado en el caso de ella, que está expuesta. Hemos hablado de cuál es el plan que vamos a... no sé si ha sido un ejercicio bueno, ver todos los posibles escenarios de las cosas que pueden ocurrir y cómo nos vamos a preparar, cómo vamos a reaccionar en eso. Yo me he sorprendido, ¿verdad?, de esa reacción. Qué bien. Christopher, eres líder de alabanza y eres músico también. Y recuerdo que una de las cosas que me compartiste, y lo mencionas en tu libro, también es que cuando atravesabas este espacio de ataques de pánico y estos momentos de alta tensión, para ti la experiencia de la alabanza fue bien importante, ¿verdad? Nosotros sabemos que la alabanza
no se limita a la música, pero no negamos, ¿verdad?, que ese es parte de los dones y de los atributos que Dios te dio. Recuerdo que el pastor Soto, una de las cosas que usó como una herramienta para también ayudarte a involucrarte a participar de la música en la iglesia. Cuéntame, ¿cómo la experiencia de las artes, de la alabanza, de la música fue importante para ti en tu proceso de recuperación? También, claro, los tiempos devocionales en la iglesia, o sea, la palabra obviamente era sumamente efectiva, pero por cierto, antes yo me sentaba atrás y a raíz de los ataques de pánico me sentaba bien al frente, en la primera fila estaba yo listo para recibir mi milagro. So, nada, esos tiempos de adoración eran tan liberadores para mí, era un espacio tan y tan bueno, y realmente a mí esta se me olvidaba, porque era bien difícil, yo estaba todo el tiempo pensando que iba a morir, que algo malo me iba a pasar. So, por ese ratito, por esos 20 minutos o 25 minutos, yo me olvidaba de que tenía lo que tenía y me conectaba realmente, ¿verdad?, con lo que estaban haciendo el equipo de adoración. So, siendo tan y tan buenos para mí esos momentos, yo quería hacer lo mismo, pero en mi casa. Yo siempre me acostaba y ponía desde mi computadora algún disco, algún video. Era la única forma que podía dormir. So, yo quería aprender guitarra porque quería entonces cantar mis canciones y yo a una autoterapia. So, me compré mi guitarra, aprendí mis primeros 3 acordes y en la iglesia me permitieron cantar cuando ya estaba, bueno, no estaba listo, pero me permitieron cantar, canté a pesar de la lluvia. Ajá, ¿qué? De Jacobo. La de Jacobo con 3 tonos, eso no lo ha hecho ni Jacobo con 3 tonos. So, nada, fue la alabanza, o sea, como fue parte de mi proceso de sanidad, cobró como un sentido tan increíble en mi vida, fue tan significante eso. Entonces, yo quería hacer eso. Yo quería definitivamente ser parte del equipo de adoración, dirigir a otros, escribir canciones, y de ahí surgió. Así que de una crisis, pudiéramos decir que fue la definición o una de las plataformas para abrazar una visión del ministerio y de lo que esa experiencia en una de bendición para otros, ¿verdad? Porque a raíz de esto estoy consciente que te involucraste no solamente con los jóvenes de tu iglesia, en aquel momento la segunda iglesia bautista de Sidra, estuviste involucrado con el grupo cristiano de la confra de la UPR de Calley. Sí. Y fuiste parte de una banda, de un grupo de música de jóvenes que por lo menos yo que fui pastor en esa área de Cagua, en toda esa zona de Cagua, Gurabo, San Lorenzo, Calley, Humacao, Mission Redemption, ¿verdad? Claro. Que inclusive tuvo su producción. Sí. Y lo que nadie hubiese pensado es que ese ministerio surge, obviamente por la universidad, pero para involucrarte en la universidad pasaste por esta situación complicada de la ansiedad. Yo llego a UPR Calley después de haber pasado por esto, cuando comience el próximo semestre, llego diferente, o sea, completamente cambiado. Incluso veía a mis amigos con los que yo me pasaba y era como que este choque, ¿verdad? Y yo quería ir a la confra y ahí en la confra, ¿verdad? También se ocuparon en enseñarme. Yo aprendí ahí con los muchachos que tocaban la guitarra y de ahí nos conectamos. Surge el ministerio, ¿verdad? Que usted habló, Mission Redemption, y muchas otras oportunidades después en mi iglesia. No sé si usted conoce, ¿verdad? De la Unión de Jóvenes Bautistas, claro. Distrito Centro, y bueno, hasta el sol de hoy que estoy involucrado todavía en la adoración en mi iglesia a la que estoy ahora. Así que para ti, obviamente, la situación de esta alta tensión se transformó inclusive en una oportunidad de conocer al Señor más profundamente, de tener más pasión por su palabra y involucrarte en el ministerio. O sea, Christopher, una persona sumamente activa. Yo recuerdo cuando él se congregaba con nosotros ahí en Borinquen, no fallaba en un estudio bíblico, siempre estaba ahí presente, siempre estaba involucrado en los servicios de alabanza y las iniciativas, dirigió grupos pequeños también, participó en los grupos pequeños allí en Cagua, y fue un predicador constante que también compartía en otros lugares. Yo lo ponía a predicar para que me sustituyera y lo hacía genial. Compartió de sus composiciones en un momento dado, ¿verdad?
y ya hoy estás ejerciendo tu ministerio también allá en Christ Fellowship, que es donde estás ubicado ahora sirviendo en el área de español. Sí. También, ¿verdad? Porque la iglesia en inglés está en el área de español. Claro. Y Dios transformó ese escenario para servir en esta circunstancia, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir a la gente en estos momentos que estamos pasando por esta pandemia? Hay triggers, ¿verdad? Claro. Que de alguna manera pueden disparar, que quizás es lo que habíamos hace unos minutos, que puede ser la reincidencia. ¿Qué puede ser un trigger y cómo enfrentar ese trigger a la luz de lo que has aprendido por tu experiencia y también por tu desarrollo como cristiano, en este caso, para crecer en esta situación? Yo creo que el trigger más grande que tenemos ahora mismo es la incertidumbre y no saber qué va a pasar, cuándo esto va a terminar. Yo creo que todos nos hemos hecho esa misma pregunta, y cuando siguen saliendo noticias, que por ejemplo una noticia que salió que esto se puede extender hasta junio, esto se puede extender hasta, gente habla del 2022, cosas así que uno ve tanto, pero en mi opinión, yo creo que es el trigger mayor, la incertidumbre. Y nosotros, ¿verdad? Los que hemos pasado por ataques de pánico o ataques de ansiedad, una de las particularidades de nosotros es que tendemos a crear diferentes escenarios en nuestra mente, de todas las posibilidades, y siempre son negativas. O sea, siempre estamos pensando en cosas que pueden pasar, y bueno, esto de la pandemia, pues nos da como que, nos alimenta esa imaginación, muchas veces irracional, de posibles outcomes, posibles cosas que puedan suceder. So, ese es uno de los primeros triggers, la incertidumbre. Y bueno, para mí, yo tampoco sé, ¿verdad? En mi caso, qué va a suceder, qué va a suceder lo que estoy haciendo hoy. Algo que ha sido de mucha bendición para eso. Primero, pastor, yo sé que necesito mantener mi mente clara y necesito de alguna manera mantener esos niveles de ansiedad abajo. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo confío en el Señor, yo sé que Dios está en control, yo sé que Dios es soberano, que Él va a cuidar de nosotros, y también yo siento que cuando mi mente está clara, como que me puedo planificar mejor ante la incertidumbre, me puedo organizar mejor, y cuando estamos llenos de miedo o ansiedad, definitivamente la mente está nublada, o sea, y entonces comienzas comienzas a operar y accionar desde el miedo y cometes muchos errores. Yo pasé por eso, o sea, dejé que el miedo tomara control y cometí errores y decía esto, tomaba decisiones. Sin embargo, con una mente clara nos podemos organizar mejor y enfrentar las cosas mejor, y si salgo a comprar, sé lo que voy a comprar y hago mis cosas. Ante la incertidumbre, ante no saber qué va a pasar, primero agárrate del Señor. Van a haber oportunidades, cree que va a haber algo bueno, puertas nuevas que se van a abrir luego de este proceso. Y mantén tu mente clara, porque si estás así, vas a poder ayudar a tu familia mejor, vas a poder ser más útil, ser más efectivo en todo lo que haces. La ansiedad definitivamente te va a comenzar a disparar, vas a comenzar a sentir vas a pensar muchas cosas a raíz de lo que estás sintiendo. Ten cuidado con eso. Muchas veces son pensamientos sin base, que no se sostienen. Mucho cuidado con eso, definitivamente. Ese es mi consejo. Mantén los niveles de ansiedad abajo para que tu mente no empiece a correr. Claro, claro. Bueno, Christopher, quisiera que hablaras de tu libro. No sé si tienes copias disponibles o las puede la gente conseguir. Aquí a decir para que se vea un poquito más claro, ¿verdad? La entrevista no está orientada en el libro específicamente, pero cuando uno plasma sus experiencias, obviamente ya tienes algo como herramientas. Este libro tiene textos bíblicos, tiene oraciones que tú escribiste, e inclusive hablas de ejercicios que la gente puede hacer para manejar su estado de ansiedad. Hablamos del libro, inclusive cómo se puede conseguir, si es posible que se pueda conseguir todavía. Claro, el libro, ¿verdad? El libro tiene 25 enseñanzas basadas en mi experiencia, no tan solo cuando pasé por ataques de pánico, sino que luego de haber pasado por los ataques de pánico. Como le mencioné anteriormente, ese proceso después de haber pasado es sumamente importante, que nos mantengamos, ¿verdad? Tomando medidas, haciendo las cosas. No es que vivas algo que menciona en el libro, y quiero, ¿verdad?, hacer énfasis, es que luego de un proceso así, no vas a vivir evitando y enajenado de todo, ¿verdad?
no es la idea, pero sí deberías tener ciertos cuidados, deberías ser responsable, ¿verdad? Y atesorar ese regalo de sanidad, de libertad que Dios te ha dado. En el libro hablo sobre eso, distintos temas que vas a encontrar desde esos miedos en cuestión de lo económico, que yo creo que está afectando a muchas familias hoy en día, la incertidumbre. Así que son 25 enseñanzas. Yo me debatía mucho en escribir o no el libro, porque yo siento que hay muchos libros muy, muy buenos ya. Claro. Yo no, ¿verdad? Yo comparto desde mi experiencia, no es que sea profesional en el área, pero poco a poco el Señor seguía tocando mi corazón y de distintas maneras me continuaba confirmando que debía plasmar en un libro lo que aprendí. Así que, como soy maestro, pues lo hice en enseñanzas. Así que el libro ahora está disponible, sigue estando disponible en Amazon, está en Amazon. A mí me quedan copias aquí, yo creo que tengo algunas copias todavía, que pienso pronto hacer algo por las redes y poder, ¿verdad?, bendecir a varias personas. Sí, mira, este libro es buenísimo por varias razones. Yo lo miro por encima y cada enseñanza, ¿verdad? Lo que nosotros llamaríamos un capítulo, pero que Christopher le ha puesto cada enseñanza, son diversos tópicos que si tú las lees todas de cantazo, es como un mensaje ya que tiene. Mira, dice, Dios es la verdadera fuente de paz. ¿Qué adelanto con preocuparme? Jesús está en control. Descanso. ¿En qué estás pensando? Sobre la roca. Gózate. Ya no soy esclavo. Hay poder en la adoración. Hay repeticiones que convencen. Vamos a pensar bíblicamente. Es hora de dormir. Lánzate, esperando un milagro. Tienes que cuidarte. No te aísles. Guarda tus oídos. El silencio es necesario. ¿Cómo te estás expresando? Cierra las puertas. Comienza a caminar. Haz los ajustes. Dios es más grande. O sea, si uno lee inclusive todo lo... No había pensado así. Bueno, ya tú sabes. Eso lo hablamos después para otro evento. O sea, si lo leemos como si fueran tweets, inclusive, ya es un mensaje y es digerible, se puede leer fácilmente. Como bien Christopher dijo, no es un libro desde un experto en la psicología o en la psiquiatría. Es un libro bien testimonial, pero desde su sencillez hay mucha profundidad y es bien fácil, es bien pragmático, es bien práctico que se puede utilizar en ese caso. Así que, Christopher, si quieres decirle unas últimas palabras a las personas que nos están sintonizando y qué tú entiendes que Dios puede transformar esta situación en el corazón, sabiendo que hay cosas que nosotros podemos controlar, pero hay cosas que nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar cuando se acabe las cuarentenas, ni podemos controlar posiblemente cuando vaya a abrir los comercios, dependiendo de las personas que nos escuchen, que tal vez están afanados en eso. Un mensaje, unas últimas palabras para esas personas. Claro, creer, ¿verdad? En todo momento uno de mis textos en esta pandemia ha sido simplemente abrazar esa verdad de que esto que está sucediendo va a producir en mí un mayor peso de gloria, va a producir algo Dios va a hacer. Yo voy a salir de esta pandemia diferente. Acá en la iglesia estamos con el lema Get Stronger, hazte más fuerte en la pandemia. Eso ha sido, ¿verdad?, mi enfoque. Quiero salir más fuerte. Hay algo que Dios va a producir y verlo desde esa perspectiva donde yo digo, Dios va a usar esto de alguna manera para hacer algo en mi corazón que si no, yo no me detenía, no iba a pasar, que era necesario este espacio, esta pausa para escuchar lo que Dios quería decirme. Ese enfoque es el que, esa misma perspectiva, ¿verdad?, es lo que les aconsejo a aquel que está viendo esto. Algo Dios quiere hacer contigo. Dios no desperdicia ninguna de las etapas y situaciones que vivimos. Definitivamente, y esta no va a ser la excepción. Hay algo maravilloso que Dios va a hacer y te regalo, ¿verdad?, esta palabra en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mantén tu mente conectada en el Señor, pensándole a Él, buscándole a Él, conectándote con tu iglesia, con tus amigos, con tu familia, y yo te aseguro que definitivamente vas a descubrir las cosas hermosas que Dios va a hacer a raíz de esto. Y en medio del pánico, ir a la fuente, ir a la fuente de verdadera paz. Sí, bueno, pues a las personas que nos están sintonizando, nosotros en la Iglesia Metropolitana comenzamos una serie que se llama Respiro, y es particularmente contestando una pregunta: ¿qué dice Dios de tu ansiedad? ¿Verdad? Y donde nosotros podemos escuchar las mismas emociones nuestras que nos están diciendo algo de cómo nos sentimos y qué Dios dice acerca de esas sensaciones que nosotros tenemos. Lo estamos haciendo a través de grupos pequeños. Te animamos a que si no has escuchado el sermón del domingo, pues lo sintonices
entendemos que hay algo bueno para compartirte. Dijimos el domingo que el Señor siempre se mete en nuestra barca y sabemos que la constante en una navegación es la inestabilidad del mar, pero en el caso de que el Señor esté en nuestra barca, pues es la seguridad de que no estamos solos en ese proceso. Así que nosotros no podemos controlar las olas del mar, pero sí podemos estar conscientes de que el Señor está con nosotros en esta situación y es lo que estamos tratando de compartir a través de esta serie de grupos pequeños, animando a las personas que se unan a la dinámica de los grupos pequeños y que sigan siendo parte de lo que estamos tratando de hacer como iglesia y como país en esta situación que estamos atravesando en este tiempo. Así que sigue conectado a la iglesia. Si hay alguna reflexión que estás teniendo, compártela en las redes, compártela a otros. Puedes poner el hashtag Respiro Fe, que son situaciones que seguro nos van a seguir bendiciendo a todos. Así que, Christopher, un saludo a todo el mundo. Bendiga. Gracias por un honor. Gracias por estar con nosotros. Así que Dios nos bendiga mucho. Sabemos que vamos a vernos pronto, así que más adelante. Yes. Un abrazo a todos.